Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra primera entrevista de Mirada Prosocial después de esta pausa que hemos hecho del verano, y quiero saludar a todos y todas y gracias de verdad a quienes ya se están uniendo a esta transmisión y a quienes la verán después en diferido, ¿sí? Les recuerdo que pueden hacer preguntas y comentarios para nuestros superponentes que tenemos hoy. Pueden hacer preguntas y comentarios aquí abajo en el Facebook, y que luego además este video estará disponible en YouTube. Entonces yo primero quiero presentar a las personas que tenemos aquí. Parto por María Prandi, que la tenemos aquí. Yo la veo abajo, no sé si después en Facebook se ve igual o se desconfigura, pero María es fundadora y directora de la empresa Business and Human Rights y es especialista en derechos laborales y humanos en temas de sostenibilidad y desarrollo. Ella tiene un currículum mucho más largo que esto, digamos. Este es el resumen que me cabía en el póster, pero bueno, María tiene un perfil súper interesante, súper bonito, porque ella es la primera persona que yo he conocido que le escuché hablar de derechos humanos y empresas. O sea, yo ni siquiera sabía que estas dos cosas se podían juntar de manera tan clara como lo ha hecho ella. Y yo la conocí en la Escuela de Cultura de Paz de la Autónoma de Barcelona en aquella época, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ella estaba levantando un tema que es súper necesario. Y entonces, bueno, teníamos ganas siempre de hacer alguna cosa. Bueno, estoy contenta que al menos así nos hemos podido sentar a hablar. María Pasalacqua, que la tenemos aquí también. Bueno, María se la ve súper jovencita, pero tiene una trayectoria impresionante. Ella es directora del Club EMAS de Cataluña, es Project Manager y es especialista en sostenibilidad de las empresas y gestión ambiental. Tiene una mirada también, María, súper interesante, súper coherente. Además, hay que decir que yo creo que es un agrado siempre hablar con ella, porque tiene un concepto de vida que es totalmente coherente con todo aquello que ella trabaja. Entonces eso es lo que hace más bonito este diálogo, digamos, ¿no? Que estamos hablando de personas que creemos que hay una nueva manera de mirar las cosas y que podemos vivir también de esta manera en coherencia con estos valores. Y tenemos a Marc Brundelius aquí, que es consultor, es investigador y formador en el ámbito organizacional, y hace un tiempo ya Marc está trabajando también en el ámbito sanitario desde una mirada organizacional y, bueno, es especialista en responsabilidad prosocial de las empresas. Con él, sobre todo, además de que como equipo LIPA, bueno, él es miembro de nuestro grupo LIPA y que él nos ha ayudado muchísimo a entender cómo funciona la formación de adultos y entender y cómo incorporar la visualización en una serie de procesos de mucha complejidad. Pero sobre todo con Marc hemos empezado a hablar también siempre tantas veces de la calidad, y ahora último mucho de la motivación, del bienestar, el cómo avanzar, cómo generar estos procesos de cambio en organizaciones que están formadas por personas, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, un saludo a todas las personas que nos están viendo y que ya se están conectando. Y entonces yo, para aprovechar el tiempo de esta entrevista que dura una horita, comenzamos ya, si les parece, y entonces a la medida que ya cada uno vaya contestando, si quiere también decir alguna cosa de saludar o lo que sea, ¿no? Digo, si ya, ¿les parece que comenzamos ya? ¿O sí? Bien. Entonces, bueno, me gustaría hacer una pregunta, sobre todo, yo creo que partir a los tres, quien quiera comentar primero, porque muchas veces se piensa que bueno, por una parte, a veces se habla de empatía social, pero parece que el mundo de la producción, ¿no? De las empresas que tienen fines de lucro, no sería tan compatible con una mirada comprensiva, humanizada, humana, de las relaciones interpersonales, sociales y respetuosa con el medio ambiente, ¿no? No solo porque hay una ley que te obliga, sino porque, ¿no? por esta necesidad de vincularse con el otro para no dañar y también para beneficiar. Entonces la pregunta que yo me hago, primero, si es utópico pensar que una empresa que tiene fines de lucro y por ende tiene que generar beneficios, ¿no? Pueda plantearse conceptos que parecen tan humanos y tan
elevados, ¿no? Como son, por una parte, los derechos humanos, por otra parte, el compromiso con el medio ambiente, que no es solo el respeto de la ley, sino es una acción activa por el otro, y un vínculo con las personas que respete a la persona en su individualidad, ¿no? Entonces, no sé, esa sería como la primera pregunta. ¿Es utópicos o son dos mundos que pueden dialogar? ¿Estamos hablando de buenas ideas, de sueños o de un proyecto que es viable, factible y es posible? No sé quién querría comenzar. Bueno, yo voy a empezar, si os parece, porque es una pregunta muy buena, Pilar, y te agradezco mucho el haberme invitado porque creo que vamos a tener una conversación muy, muy interesante y espero poder aportar elementos también de análisis y de discusión para todos los que nos están viendo. Efectivamente, lo que tú comentas es lo que aparentemente parece, ¿no? Que las empresas y los derechos humanos son como el aceite y el agua que no se pueden mezclar, ¿no? Y durante mucho tiempo y en algunos casos sigue siendo así, lamentablemente, ¿no? Hace poco leía un informe sobre el trabajo forzoso en España, por ejemplo, y el índice internacional que mide la dimensión de este problema en España evalúa en unas 100.000 personas las que están ahora en esta situación y nosotros hemos estudiado especialmente el sector agrícola. Sí que es cierto que se puede pensar, como lo hacía Milton Friedman, que fue premio Nobel de Economía, que el único objetivo y objeto y razón de ser de las empresas es generar beneficios para sus accionistas, pero todo esto ya no se sostiene hoy en día. Hoy en día muchas empresas están aprendiendo que si se vulneran los derechos humanos de sus empleados, de su cadena de suministro, incluso de sus clientes o usuarios, se generan unos desajustes que finalmente tienen impacto en el propio negocio. Algunos ejemplos que nos hemos encontrado en nuestra práctica pues es empresas que no han contemplado la consulta previa en grandes proyectos de infraestructura y han visto cómo sus proyectos estaban bloqueados porque las comunidades bloqueaban una carretera y efectivamente el negocio se paraba durante meses. ¿Por qué? Porque no había habido una interlocución válida para saber cuáles eran las necesidades, las expectativas, las demandas de estas comunidades donde las empresas operan, ¿no? Cada vez hay más estudios que demuestran que estos impactos que generan las empresas en los derechos humanos se vuelven a su vez en riesgos importantes para la consecución de los negocios, ¿no? Y esto aparte de considerar que evidentemente los derechos humanos son inherentes a todas las personas y que independientemente de las circunstancias en las que cada persona vive, tiene estos derechos, ¿no? Tiene el derecho a satisfacer estas necesidades básicas o estos principios que aseguran la dignidad de las personas. Y una última cosita, lo que ha generado el COVID en estos últimos tiempos ha sido a través del impacto que esto ha tenido en las cadenas de suministro de grandes empresas, ha sido que la relevancia de tener lo que se llama cadenas de suministro centradas en las personas es muy relevante para, a su vez, otra vez en el argumento de asegurar el negocio. Es decir, nuestro negocio va a fracasar si
el perfil de derechos humanos de nuestros proveedores es muy bajo. ¿Por qué? Porque va a estar mucho más sensible, mucho más impactado por escenarios como el COVID, por ejemplo. Entonces, al final, la práctica de lo que está pasando nos muestra cómo efectivamente el negocio, el impacto en los derechos humanos, en el medio ambiente, todo esto es un todo que tiene que funcionar en un ecosistema complejo, pero ordenado y asegurando unos estándares, digamos, internacionales. Muy bien, gracias María. No sé si María pasa al agua y luego Marc. Vale, perfecto. Sí, yo creo que no solamente no es utópico, es perfectamente viable, sino que además es necesario, ¿no? Yo creo que una empresa no puede ignorar su contexto, tiene que preguntarse cuáles son las cuestiones tanto internas como externas que pueden afectar a su actividad, ¿no? Y que se pueden ver afectadas por la actividad de la empresa, ¿no? Y además, hoy nosotros, todo lo que comemos, bebemos, nos vestimos, utilizamos, todo lo que nos rodea, son recursos, son objetos materiales que vienen de recursos que están en este planeta. No, nada nos viene de fuera excepto la luz del sol. Con lo cual, si no tenemos cuenta de este contexto, ¿no?, del medio ambiente, que es de donde sacamos absolutamente todo lo que tenemos hoy en día, y lo que utilizamos y lo que es necesario para nuestra vida, y que son los recursos que utilizan las empresas para transformarlos, y con lo cual generar un valor añadido, productos, servicios, etcétera, para la sociedad, pues estos recursos se van a acabar. Y con lo cual, creo que una empresa que tenga un proyecto a medio o largo plazo tiene que tener esta visión más amplia. Y además es que hoy en día hay empresas de diversos sectores y de diversas dimensiones que han demostrado que esto es posible, que es perfectamente viable. Con lo cual, creo que no nos podemos esconder, ¿no?, detrás de, bueno, es que esto parece una cosa imposible, muy difícil. No, hay muchos que lo están haciendo, con lo cual se puede hacer, ¿no? Y yo creo que en relación a las personas, también otro aspecto importante es que las empresas necesitan a las personas para llevar a cabo estos procesos que llevan a generar productos y servicios, ¿no? Y las empresas somos personas, todos conformamos una organización. La empresa en sí, sin personas, no es nada, es una caja vacía, ¿no? Si por lo tanto no cuidamos de estas personas, que son el ingrediente esencial, pues creo que poco podemos avanzar, ¿no?, como proyecto de empresa. Muy bien, gracias María. Marc, ¿qué aportarías tú a esta reflexión? Bueno, primero coincido plenamente con lo que dice María y María. Y claro, no es utópico. Y yo creo que también tiene que ver con que como seres humanos somos empáticos, ¿no? O sea, no nos deja sin impacto si vemos que otros sufren. Y yo creo que, por lo tanto, hay que quizás mirar también este desafío a un nivel más personal o interpersonal, y no solamente al nivel que están negociando los estados de las Naciones Unidas o algo. Claro que sí, solo así se puede generar una solución global. Pero el motor detrás de todo eso, yo creo que es la capacidad de los seres humanos de imaginarse y sentir lo que sufren otros. Y en el caso del medio ambiente es como una mezcla, ¿no? No son humanos, pero los efectos del cambio climático tienen un impacto negativo en los humanos. Entonces, sí, yo creo que porque no solamente nos interesa tener un buen sueldo y seguridad financiera y económica, sino también queremos vivir en un país justo. Si no, sería una contradicción.
Lo que pasa es que en muchas organizaciones nos movemos en un contexto donde no podemos expresar esa contradicción, ¿no? Aceptamos las condiciones como son y yo creo que muchos mandos altos sienten lo mismo, creen que no pueden actuar. Allí, por ejemplo, se ve que una vez que estos mandos se juntan en un contexto fuera de su empresa y con, digamos, en un contexto para reflexionar un poco o meditar incluso sobre su rol, ¿no? Y qué propósito tienen como manager. Ahí salen otras cosas, ya se ha visto en proyectos con empresas grandes, que a nivel personal esas personas piensan un poco distinto a lo que luego en la práctica se sienten obligados de decidir. ¿Sí? Digamos que, sí, María Didi. No, totalmente de acuerdo con lo que comenta Marc, porque nosotros siempre empezamos nuestros proyectos para transformar las empresas en un mayor conocimiento de sus impactos negativos y cómo prevenirlos y remediarlos. Sí que hemos constatado este comentario que hacía Marc al final, ¿no? Que es cómo a nivel personal la toma de decisiones se hace de acuerdo a unos determinados valores que pueden ser más cercanos a derechos humanos, incluido pues, el medio ambiente, pero cómo la estructura de las grandes empresas impide de alguna manera que iniciativas personales que podrían ir en este sentido avancen, ¿no? Y muchas veces cuando planteamos estas cuestiones, al terminar los workshops, algunas personas se acercan a nosotros y nos dicen estoy encantado, qué alivio que planteéis estas cuestiones de una manera abierta y transparente en la empresa porque yo tenía este tipo de preocupaciones y me sentía como que estaba un poco solo en plantear esto a nivel pues, de estructuras de decisión más elevadas y tal, pero el hablar de estas cuestiones para mí es un alivio porque veo que puedo canalizar por allí incluso propuestas que yo tenía en mente, ¿no? O sea que, de alguna manera, lo que decimos, ¿no? Según lo que habéis dicho ahora, no es utópico, ¿no? Es necesario, pero parece ser, yo había pensado preguntarles después por ejemplos concretos, pero creo que me gustaría preguntar ahora, sobre todo porque a veces las personas se pueden quedar con la sensación, si yo les escucho, por ejemplo, yo adhiero a todo lo que, porque también es algo que yo creo, pero por otro lado es lo que todo el mundo desearía, ¿no? Es decir, que las empresas sean parte del tejido social positivo que contribuyen a la mejora del bienestar de las personas y de las sociedades. Y no solo que mejoran, sino que también no hacen daño, ¿no? Porque, digamos, en ese orden, primero no dañar y en segundo lugar, ayudar activamente a que esto mejore. Y de esto yo querría preguntarles un poco más en detalle desde la especialidad de cada uno, pero ahora, antes de entrar en el detalle de cómo esto funciona y cómo se hace, me gustaría saber, ¿existen ejemplos que podamos tomar como casos paradigmáticos para decir, mira, aquí tenemos casos de una empresa que es eficiente, o sea, que digamos que no se va a ir a la quiebra por estar haciendo esto de esta manera, no son santos que están haciendo, no es una ONG, que la ONG también tiene que funcionar, tiene unos criterios de funcionamiento, pero quiero decir, es una empresa con fines de lucro, pero que tiene unos niveles de calidad humana, por decirlo de alguna manera, que demuestra que esto es un modelo totalmente estudiable, por lo menos, para decirlo de alguna manera, replicable también. No sé si alguno se les viene a la mente algún ejemplo que se pueda mencionar. Bueno, sí, yo la verdad creo que me considero afortunada porque vivo rodeada de empresas que hacen muchísimas cosas desde el punto de vista medioambiental.
que son muy curiosas, que son activas y que no paran de darle vuelta a las cosas, ¿no? Con lo cual, y cuando digo de empresas, digo diversos tipos de organizaciones de diferentes dimensiones y sectores, y las personas que trabajan en esas empresas son así, son curiosas, tienen ganas de hacer. En la empresa tienen espacio para trabajar. Es claro que no puedes revolucionar cada día el negocio, ¿no? Pero tienen espacio para trabajar y hacen cosas fantásticas. Y mira, hace 2 días, justamente el martes, hicimos una jornada con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña sobre el Green Deal y se presentaron, tuvimos 10 tipos de organizaciones, de empresas que presentaron muchísimas cosas, todas de diferentes ámbitos, desde biodiversidad, residuos, economía circular, etc. Y voy a explicaros un ejemplo de los que se presentaron. Y es la colaboración entre 2 empresas. Una es una empresa japonesa que tiene fábrica aquí, en la provincia de Barcelona, y ellos son del sector electrónico y trabajan mucho para el sector de la automoción, hacen componentes electrónicos. Esta empresa está registrada en EMAS, quiere decir que tiene esa certificación ambiental medio europea, y desde hace muchos años trabaja para reducir sus impactos medioambientales y adoptó hace ya varios años una política de residuo cero, que es esta, digamos que casi sí que podríamos decir utópica, porque residuo cero es muy complicado, pero sí intentar valorizar al máximo sus residuos, prevenirlos, etc. Y al final siempre topas con algo, ¿no? Aunque le pongas todo el empeño, ¿no? Ellos tienen una cinta de papel en la cual vienen unos microcomponentes. Y esta cinta de papel entra en una máquina, los robots cogen estos componentes y los sueldan en las fichas, digamos, electrónicas, ¿no? Esa tira de papel, que es una tira de papel, y dices, bueno, mira, en el fondo, pues supone, creo que representa el 10% más o menos de los residuos que generan en fábrica, y tú para deshacerte de estos residuos tienes que pagar, ¿vale? Esto es un coste económico. Gestionar los residuos no es gratis. Tú cuando tiras algo tienes que tener en cuenta que lo pagas 2 veces. Cuando lo compras, porque has pagado en la factura que recibes, y luego cuando tiras lo que no utilizas o los residuos que generas, ¿no? Y allí en Europa, pues tú los residuos, hay una normativa y la tienes que gestionar de una determinada manera. Bueno, pues eso supone un residuo, un coste para la empresa y que además a día de hoy no tenía un destino, digamos, feliz, ¿no? Porque no se podía reciclar por las características del material, ¿no? Porque salía mezclado con otros materiales, etcétera, ¿no? Bueno, al final de todo han presentado un proyecto conjuntamente con una entidad social que está a pocos kilómetros de ellos, que también es una organización EMAS, y que además esta entidad social que ofrece muchos servicios a las empresas les lleva el servicio de jardinería a ellos, con lo cual cada día ya va una furgoneta con las herramientas y el personal a hacer el trabajo. Pues lo más guapo de esta historia es que aprovechando este residuo, se han puesto de acuerdo, el transporte ya está, digamos, incluido, o sea, tú esos kilómetros los haces, ese recorrido lo haces, y conjuntamente con una diseñadora de una tercera empresa que se llama De Mano, también aquí de Barcelona, o sea que todo es bastante kilómetro cero, que ya trabajaba diseñando accesorios, bolsos, estuches, mochilas hechas con materiales reutilizados, han creado un producto que son unas lámparas, y estas lámparas ya están ya se han hecho los prototipos, comenzaron la producción pronto, y esto será un win-win para todas las partes interesadas, aparte del medio ambiente, ¿no? Pero que todos han sabido de un problema encontrar una solución, ¿no? Con lo cual yo creo que ejemplos así hay muchos. Las empresas, las 3 siguen siendo viables, han innovado y han sacado conjuntamente un producto, ¿no?, al mercado, y creo que el aspecto además clave en esto ha sido la colaboración que han tenido. Son sectores completamente diferentes, empresas que quizás no habrían imaginado que acabarían haciendo un proyecto juntas, y que al final han sido capaces de poner sobre la mesa toda una serie de cuestiones y superar los diferentes obstáculos.
Y repito, hay muchos ejemplos como estos. Muy bien, qué interesante. No sé si tenéis algún otro ejemplo, María o Marc, cualquiera. Sí, no sé, María, ¿quieres nombrar un ejemplo? Si no... No, dale. Fue tu Marc. Bueno, por un lado, yo creo que quizás es más frecuente de lo que uno piensa, no solo en un contexto donde se ven muchas empresas muy iluminadas, por ejemplo, en el Club EMAS o algo, sino yo a veces pienso que si me atienden por teléfono y hay como una sonrisa en la voz y me resuelven el problema, aunque sea difícil, ¿no? Yo pienso, bueno, algo humano debe funcionar en esa organización, porque yo creo que lo primero que notas es que la gente no está a gusto haciendo su trabajo. Y hay tantas cosas que se puede hacer para que las personas se sienten en el lugar correcto y tienen ganas de atender a otros, ¿no? Y por otro lado, tienes a alguien que te atiende con malas ganas, entonces yo muchas veces pienso, bueno, ¿qué clima laboral tendrán ahí, ¿no? ¿Qué necesidades están frustradas o no satisfechas de esa persona, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y bueno, por otro lado, yo he conocido una empresa que se especializó en sus políticas de recursos humanos de contratar a personas mayores de 45 años, por ejemplo, que demográficamente es la sección donde es más difícil encontrar trabajo. Y la razón por qué tiene esa política es porque se ha visto que estas personas actúan muy responsablemente, porque valoran mucho el hecho de tener trabajo. Y al nivel interpersonal, buscan relaciones, digamos, que son un poco más sólidos, ¿no? No tan superficiales. También se ayudan y tienen más capacidad de escucha, ¿no? Esas son cosas que este empresario ha encontrado en este grupo, por lo menos. Y de hecho no hay prácticamente ninguna razón por qué una persona a partir de 45 o 55 no puede hacer un buen trabajo, ¿sí? Pero son los que menos, o sea, más difícil lo tienen encontrar puestos. Bueno, vinculando con lo que acabas de decir, y ya te hago una pregunta, María, a lo mejor si puedes complementar con esta idea. Digamos que, bueno, mirada prosocial es porque, digamos que lo prosocial es todo aquello que no busca una recompensa material. En el mundo de las empresas sería todo aquello que se hace donde termina la obligación del contrato del que hay que hacerlo porque toca, porque hay una ley, ¿no? Se hace por interés, por el otro, porque es el otro, porque el otro sea el otro un medio ambiente o una persona, digamos, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, María Prandi, claro, si te cuesta mucho hablar de derechos humanos en el mundo de las empresas, porque uno podría decir esto es una cosa más de las ONGs, ¿no? Y vas tú a hablar de esto. Y segunda pregunta, que una crítica que uno podría decir, pero es que claro, esto es típicamente europeo. Todo lo que estamos escuchando aquí, esto funciona solo en Europa, no, hay otros países donde esto no ocurriría. Entonces, claro, yo sé que tú viajas mucho y que te vas a países en los que incluso son conocidos porque a lo mejor tienen legislaciones en temas de derechos humanos bastante laxas, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso te quería preguntar. ¿Esto es europeo? ¿No? ¿Es muy europeo? O sea, digamos que la primera pregunta, ¿es utópico? No, no es utópico en Europa, pero otros dirían, pero en otro país sí que es utópico. ¿Tú qué dirías a esta pregunta? Bueno, yo rompería un poco este mito, ¿no? De que estos temas son europeos, ¿no? Por ejemplo, y explicando también con un ejemplo de un caso en Colombia, de una empresa que se instaló
en una zona donde había mayoritariamente afrodescendientes. Estaba en un parque, digamos, industrial con otras empresas que no, digamos, contrataban a personas afrodescendientes de la comunidad alrededor de las instalaciones. ¿Por qué? Porque no tenían, digamos, un nivel educativo suficiente, etc. Y en este caso esta empresa dijo, no, queremos tener un impacto en las personas que están cerca de nosotros. Entonces hicieron un plan estratégico para contratar a personas de esta comunidad afrodescendientes, darles la formación específica para el puesto de trabajo que iban a desempeñar. Al mismo tiempo, digamos, ayudaron a generar entre las familias, las mujeres de estos empleados o los empleados mismos, o los maridos, quiero decir, un sistema de catering y incluso de materiales que utilizaba esta empresa como una, digamos, subcontratación específica para generar también ingresos y de alguna manera un vínculo y un impacto en la comunidad. Bueno, esto es un ejemplo en Colombia, pero si nos vamos a países asiáticos también se puede dar. Yo había estudiado un poco también el papel de las empresas en contextos de post-conflicto, cómo pueden ayudar a lo que se llama la reconciliation in the workplace, cómo el espacio laboral en una empresa puede facilitar de alguna manera que comunidades enfrentadas al conflicto encuentren un espacio seguro donde convivir y desarrollar cierta empatía el uno por el otro, ¿no? Porque al final, justamente hablando también con víctimas del conflicto en Colombia y en una experiencia de una empresa que había mezclado a víctimas con victimarios y abusadores de derechos humanos, al final la conclusión, cuando yo les preguntaba ¿cómo os atrevéis a poner a estas personas en un mismo espacio, ¿no? Y la conclusión que me contaron, ¿no? A la cual habían llegado, es que finalmente tienen algo en común. Y este algo en común es que al final todos son víctimas de un contexto, de un conflicto, de una situación que ha generado esta violencia, ¿no? Pero bueno, son procesos muy personales y muy difíciles y muy controvertidos, ¿no? Pero no es un tema europeo. En Europa quizá hay una cultura más generalizada, pero no quiere decir que no hayan experiencias súper innovadoras, súper valiosas en otras partes. Gracias María por la respuesta. Y vinculado con lo que decía María Prandi, quisiera saber, María Pasalacua, la misma pregunta, ¿no? Esto que uno también podría decir, ¿no? Esto es una cosa que funciona en Europa, ¿no? Lo que tú explicabas, que está rodeada de muchas empresas. Parecería ser que el ser más sostenible como empresa también es más caro, digamos, ¿no? Y entonces, claro, hay empresas que no se animan porque dicen, pero ¿por qué yo tengo que hacer todo este esfuerzo, digamos, sobre todo que además las normativas para el tema de responsabilidad social, no todos los países tienen las mismas leyes. Entonces, claro, hay países que obligan muy poquito. Entonces, es muy fácil cumplir la ley porque hay muy pocas obligaciones, ¿no? Hay países que piden más y se hace no tanto por motivación a veces, sino porque hay una ley. Pero también es cierto que hay mucho de maquillaje a veces en los informes de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Que se sacan un poco de debajo de la manga a final de año. Los mismos trabajadores se sorprenden cuando lo leen, dicen, no sabía que hacíamos esto. Entonces, en ese sentido, sin hablar de maquillaje ahora, ¿no? O sea, como hablando, digamos, de empresas que realmente quieren hacer una acción activa por cuidar, por ocupar, primero por no dañar el medio ambiente y segundo por beneficiar, ¿no? Por mejorar el tejido y el bienestar y la calidad de todo lo que hay. Estas empresas
que piensan que es más caro, ¿no? ¿Tú qué les dirías? Bueno, aquí hay como varios factores que influyen en la visión que podemos tener de la gestión medioambiental. Y es evidente que en este caso el contexto pues, va a condicionar la decisión que pueda acabar tomando una empresa, porque el marco legal pues también hace mucho. Vamos a ir por partes. El tema económico, ¿es más caro ser sostenible? Bueno, depende. Hay que ver cómo hacemos los números. Y esta es la primera gran pregunta, ¿vale? Porque yo hace varios años hice un estudio en el cual entrevistábamos a una serie de empresas y les preguntábamos qué les suponía su gestión medioambiental. Eran empresas que estaban registradas en EMAS en ese momento, ¿no? Y claro, al final siempre es muy fácil decirse y quejarse de que todo es muy caro, ¿no? Pero luego tienes que ver qué pones cuando haces estos números, ¿no? En tu balance. Entonces sí que es verdad que si tú a un cierto punto tienes que comprarte unos filtros porque tus emisiones superan los límites de la normativa o porque se va a cambiar esta normativa y con lo cual tus emisiones no cumplirán y tendrás que poner algo y ayudarte con la tecnología para estar dentro de esos límites, eso evidentemente es un coste que va a incidir en los costes en las cuentas de explotación de la empresa, ¿no? Pero no es la única cosa, ¿vale? Porque también tú cuando haces los números tienes que ver cómo trabajas con los diferentes procesos que tienes dentro de la empresa. Si tú a raíz de pensar las cosas, de identificar que tienes un gasto energético importante, comienzas a trabajar en la eficiencia energética, esto va a ser un resultado en positivo que vas a tener, porque tú vas a dejar de gastar una factura o de gastar un importe X que tienes establecido en tu presupuesto anual por concepto de energía, ¿no? Porque irás reduciéndolo, ¿no? Y esto es un beneficio. Además, tú tienes que calcularlo en el año base en el que tomas como referencia y además tienes que proyectarlo en los años. Si tú no hicieras estas acciones de mejora en la eficiencia energética, esa factura además iría creciendo porque el coste energético no sé ahora mismo en el resto de países del mundo, pero aquí sigue subiendo y subiendo, ¿eh? O sea que si tú no trabajas ahora para reducirlo, esta factura va a ser cada vez más grande. Lo mismo podríamos hablar del agua, aunque, por ejemplo, en nuestro contexto el agua es aún relativamente barata. ¿eh? Y digo que barata porque además vivimos en un país en el que hay escasez de agua, pero es que esa misma situación está en muchos países, que el agua sigue siendo un recurso muy escaso y que pagamos poco y por lo tanto lo valoramos poco, ¿no? Con lo cual, agua, energía, materia prima que compras, ¿no? Si tú con determinadas toneladas o kilos de materiales produces X unidades de producto o produces o eres capaz de utilizarlo muy bien, no desperdiciar y generar más productos, tú estás siendo más eficiente en tu proceso y eso también repercute en tus costes, ¿no? No digo lo de gestionar los residuos porque sé que hay muchos países en los que la legislación, desafortunadamente, te permite simplemente deshacerte de ellos como tú quieras, ¿no? Sin tener que reportar cómo los gestionas y pagar por ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, en un contexto europeo, el reducir tus residuos también supone un coste importante para las empresas. Con lo cual, yo creo que hay cosas que son comunes a cualquier tipo de empresa en cualquier parte del mundo, porque tú utilizas recursos para hacer tus productos y dar tus servicios, y con lo cual, si los reduces y los optimizas, esto directamente va a tener un impacto. Y luego puede haber otros vectores ambientales que quizás inciden más en un determinado contexto geográfico respecto a otro, ¿no? Pero también hay otro tema que hay que tener en cuenta, y es que aquello que aparentemente es más barato, en realidad no es que sea más barato, es que alguien lo está pagando, ¿vale? Entonces, a veces cuando hacemos los números no tenemos en cuenta que estamos externalizando determinados costes, ¿no? Y esto puede pasar mucho en la adquisición de materias primas, ¿no? Que de comprar determinados productos en el mercado, pues igual, entre comillas,
te sale más barato comprar de un país de muy lejos una materia prima que parece tirada de precio, todo y que viaja y tiene emisiones de CO2, etcétera, pero en el fondo eso lo está pagando alguien. Tal vez esa empresa no, tal vez lo estoy pagando yo, tú, los que vivimos aquí, los que viven en el otro país, los estamos pagando todos, ¿no? Entonces quizás la forma de hacer las cuentas debería ser diferente, ¿no? Porque esto de externalizar pues es fácil y en el fondo pues no es la fotografía real de lo que está pasando, ¿no? De esos números, de esa contabilidad. Y yo creo que además a veces no tenemos en cuenta lo que puede costar gestionar un determinado riesgo de empresa cuando tú compras determinadas materias primas o trabajas con determinados proveedores que no te pueden garantizar que ese recurso tiene una proveniencia legal, que se ha gestionado de una determinada manera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que hay países que tienen una legislación más laxa, pero tú cuando compras tienes una responsabilidad, estás incorporando ese producto en tu proceso productivo y si pasa algo, pues tú vas a tener una repercusión directa de ese riesgo, digamos, no gestionado o no debidamente calculado, ¿no? Y esto puede ser también, o puede tener un impacto también económico, porque si a tu proveedor le cierran la fábrica porque ha hecho algún daño medioambiental relevante, pues tú te quedas de un día para otro sin proveedor y quizás no tienes la capacidad de reacción, ¿no? Con lo cual esto de que es más caro, pues depende un poco de cómo se hacen los números, ¿no? Sí que es verdad que debería haber en todos los países políticas fiscales que ayuden más a los productos y a los servicios que son respetuosos con el medio ambiente. Eso también soy la primera en decirlo. Y luego un comentario en relación al marco legal. A nivel europeo es lo que tú dices, bueno, tenemos todos un marco legal común, esto garantiza reglas del juego similares para las empresas en todo el ámbito de los países de la Unión Europea, ¿no? Y hay países que en cambio pues no tienen este nivel quizás de exigencia y esto no es una cosa buena, no la es para nadie, ni para el propio país, ni para la comunidad, ni para sus empresas, porque luego vivimos en un contexto, digamos, salvaje de mercado, ¿no? o de gestión de los recursos que a medio y largo plazo no acaba favoreciendo a ninguna de las partes, ¿no? Y hoy en día yo creo que con los mercados tan interconectados que tenemos y con la globalización, las empresas que viven en contextos donde hay un marco legal un poco más exigente también comienzan a cuidarse de dónde vienen y con quién trabajan a nivel de proveedores. Con lo cual, yo creo que la evolución de la legislación medioambiental será cada vez más grande, abarcará todos los aspectos y vectores medioambientales y será cada vez más exigentes, con lo cual tanto vale irse preparando para esto, ¿no? Y aquí quiero hacer solamente un ejemplo de una empresa. Aquí en Europa hace unos años se estaba trabajando en una directiva europea sobre un tipo de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y una de las empresas que hace parte de nuestra asociación ya vio que esto se venía encima, ¿no? Y con tiempo planificó su inversión, decidió qué tipo de tecnología necesitaba, etcétera, e implantó su planta de tratamiento para compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Es una empresa del sector del packaging, y esto al final le dio muchas ventajas. Antes de que entrara en vigor la normativa, ellos ya lo habían hecho, con lo cual se posicionaron en el mercado, dieron una visión de empresa innovadora, preparada, capaz de reaccionar ante un contexto cambiante. Pudieron cumplir con sus emisiones perfectamente en tiempo, sin tener que sufrir ni preocuparse. Lograron reducir de forma relevante el consumo de disolventes que utilizan en su proceso, porque los destilan y los vuelven a utilizar, y además reducir también la cantidad de disolventes sucios que luego se gestionaban como residuos. Y esto también quiere decir dinero. Pero además es que pudieron hacer esta inversión planificada en el tiempo,
porque ya sabían que se tenían que gastar unos euros para hacerlo. Bueno, si tú lo haces con tiempo, lo haces bien, los gastas bien, te puedes planificar, lo puedes programar y las cosas se llevan de una determinada manera, ¿no? Y sin hablar de las repercusiones que esto evidentemente tuvo en la comunidad, porque además bajaron de forma relevante el número de transportes de materias peligrosas que iban a la fábrica, ¿no? Por este mismo proceso de reutilización de los disolventes. Con lo cual yo creo que anticiparse es mirar las cosas. Esto es como un buen marinero, ¿no? Tú interpretas lo que está pasando, miras el parte meteorológico, no dejas que te caiga el chaparrón encima, ¿no? En definitiva. Muchas gracias, María. Bueno, antes de preguntarte una cosa, Mar, quiero aprovechar de decir que tenemos algunos saludos desde Ciudad de México, desde Córdoba, Argentina, desde Florencia, Caquetá. Bueno, también nos han llegado algunos mensajes de personas que están conectadas desde aquí, así que bueno, muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo. Y entonces, Marc, yo quería preguntarte, vinculado con lo que decían las dos Marías, ¿no? El tema de la empresa humana y empresa eficiente. El tema de las relaciones entre las personas, podría parecer, ¿no?, que el mundo de la empresa, que tiene que ser productivo, también es muchas veces muy competitivo. Y así como es competitivo, muchas veces también, bueno, puede ser una competencia bastante dura, que por ende también fomenta el individualismo. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de prosocialidad en el mundo de las organizaciones, estamos hablando de otra cosa, de relaciones positivas, de empatía, de preocuparse del otro, y uno podría decir, pero esto en la empresa, ¿cómo lo, no? Porque uno no va a la empresa para ser amigos, uno va a la empresa para trabajar, y alguien te podría decir, sí, pero aquí, si generamos todo este ambiente de amistad y de empatía, dirían algunos, desde la desconfianza, nos vamos a la quiebra. Aquí lo que hay que hacer es rendir, trabajar y ya está, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se puede, por una parte, vincular una cosa con la otra? Y por otro lado, ¿cómo se puede motivar a los empresarios, en primer lugar, a entender que un cambio de modelo es eficiente y es sostenible? Bueno, primero yo creo que mucha gente tiene muy buenos amigos en el trabajo y eso es la razón por qué van a este lugar, o sea, porque cada día van a trabajar, porque allí les espera una atmósfera laboral agradable y amistosa. En este sentido, yo creo que, ¿por qué no plantearlo así, no? Trabajar es, o debería ser, una actividad para conectar socialmente y positivamente. Decirlo al revés, yo no voy al trabajo para hacer amigos, es como decir yo dejo mis emociones en casa y soy una máquina en el trabajo. Eso tampoco es realista. Las emociones están allí si queremos o no. Y son exactamente eso, el elemento que nos vincula con los otros. También nos vincula con un cliente o un usuario y hace que trabajamos mejor porque, ¿no?, entendemos lo que necesita y buscamos soluciones o algo así. O sea, nuestro éxito en el trabajo tiene mucho que ver con emociones. Y ahí creo que está también la clave para la motivación en general. Yo creo que en el momento en que una persona a cargo de toda una organización se hace ciertas preguntas del por qué hago esto, ¿no? ¿Por qué invierto tanta energía y en qué mundo crece mi empresa? Y qué piensan las personas que saludo cada día en mi organización, qué piensan de mí y de lo que hago, qué piensan mis clientes. Solo piensan que, vamos, él tiene muy bajos precios o también piensan algo que tiene que ver con algún valor humano, ¿no? Yo he visto, bueno, quizás repito un poco lo que dije en el inicio, pero yo tenía la sensación, trabajando con empresas, que hay algo en estos propietarios o gestores y gestoras
que va un poco más allá de crecer económicamente porque así se gana más dinero o porque así tenemos más respeto en el mercado o algo así. Yo creo que hay algo que tiene mucho que ver con el sentido de vida, porque hacemos todo eso. Y ahí creo que nace la motivación para introducir algunos cambios. ¿Sí? A veces es quizás no al inicio de una empresa, sino más bien cuando el propietario ya está un poco más mayor, que siente que tiene no sé si la madurez o la necesidad de plantearse otros temas. Y lo otro es que mucha gente hoy en día viene motivada para levantar algún negocio o alguna actividad económica sostenible. O sea, yo creo que tenemos una cierta base en los que están estudiando y que se están preparando para trabajar en el mundo de las empresas, porque vienen con la expectativa de que es un lugar donde se puede ganar dinero y construir un mundo mejor, ¿sí? Hemos visto que en muchas escuelas de negocio, ¿no? Los business schools, los másteres vinculan ya los temas. La pregunta es que ojalá que no sea frustrada esa motivación en el momento de llegar al puesto de trabajo. En este sentido, reitero que yo creo que la motivación parte de la emoción de que el sentido de mi actividad empresarial va más allá de generar recursos económicos, sino el sentido está basado en mejorar las condiciones de vida de los que vienen a trabajar o a los que vendo mis productos, ¿sí? Yo creo que hay que hablar de eso y hay que generar oportunidades temporales, ocasiones temporales, y para que los que tienen esas responsabilidades puedan pensar y hablar de eso. También creo que puede surgir de la propia plantilla. Yo creo que en las empresas de menor tamaño, digamos, la distancia entre los propietarios o managers y la gente que trabaja ahí no es tanta, y se pueden influir mucho más que en una gran empresa donde nunca hay puntos de encuentro, ¿sí? Muy bien. No sé, Pilar. Sí, muchas gracias. Bueno, el tiempo se ha ido volando, la verdad. Había un comentario que no lo leí, que Martí Puig dice: el futuro no es saber cómo serán las empresas, sino cómo serán las personas que las dirigirán, ¿no? Dice. Y bueno, también tenemos saludos de Guatemala. Entonces digo, para cerrar la última pregunta, porque ya el tiempo se fue, digamos, ¿ustedes son optimistas de que un cambio de modelo es posible no solo a nivel de iniciativas aisladas de buenas personas, sino que puede haber un cambio de modelo porque al final será más eficiente que las empresas sean humanas, digamos? Humanas en el sentido de incorporo en la humanidad, en el ocuparse, ¿no?, de todo aquello que nos vincula con nosotros mismos, con el otro y con el territorio en el que estamos. ¿Son optimistas? ¿Sois optimistas? Totalmente. Yo creo que a nivel personal, ¿no? Todos estamos como en un estado de ánimo optimista, ¿no? Y más después de la crisis COVID, ¿no? Que nos ha como abierto los ojos a la necesidad de equilibrio en todos los aspectos. Pero a mí me gustaría que los gobiernos se sentaran a la mesa en serio, porque veo que hay como un anhelo personal generalizado de esto tiene que cambiar, hay que hacer las cosas de otra manera, y veo que hay como un gap entre lo personal que es súper potente
con una especie de inmovilismo a cambiar las estructuras, la manera de hacer por parte de los que tienen el poder de cambiarlo, ¿no? Y a mí me genera cierta frustración, aunque creo que las generaciones que ahora vienen por detrás nuestro tienen una fuerza y una claridad en estos temas que no hemos tenido nosotros durante estos últimos años, que nos hemos cargado. Yo tengo un poco la sensación personal de, bueno, en los últimos 30 años ha sido, jauja y nos hemos cargado el planeta. Espero que las generaciones futuras esto lo reviertan y estar ahí para apoyarlas, ¿no? Muy bien, gracias María. A ti. María Pasalaco, te dejo la palabra final, ¿te parece? Vale, pues yo soy optimista por naturaleza, esto lo debo decir, Pilar. Así que, en general, yo creo que se pueden cambiar muchas cosas. Veo que cambian cosas y que cada vez también hay jóvenes que se inventan nuevas cosas interesantes, sostenibles, que tienen un modelo de negocio ya pensado así. Y digo, mira, qué bien que haya gente como esta en el mundo. Pero también es verdad, yo soy corredora, ¿no? Entonces así las cosas tienen que pasar también con un cierto ritmo y ahí es donde me falla la mecánica, porque creo que pasan cosas pero no al ritmo que necesitamos. Somos muy, muy lentos a veces en cambiar las cosas y bueno, ya muchos además científicos han dicho que de tiempo no es que tengamos mucho, ¿no? Así que creo que hay que hacer un esfuerzo sostenido, como casi de fondista, pero hay que ponerle ritmo de sprinter, porque si no, no vamos a ningún lado. Y aunque soy una persona muy optimista y lo he sido siempre, debo decir que hace un tiempo, quizás es la edad, porque aunque tú digas que parezco joven, no lo soy tanto, he aprendido que al menos en mi ámbito profesional, que tengo que seleccionar. Mira, hay personas que hablas con ellas y dices, aquí no hay futuro, ¿vale? Encantado de conocerte, pero no iremos a ninguna parte y no tengo tiempo, ¿sabes? Es triste, ¿no? Pero es que luego hay mucha más gente que sí tiene ganas de hacer, gente con la que tú hablas y dices, oye, ¿qué tal si hablamos de esto que me has dicho, de ese residuo, porque conozco? Y te dicen enseguida, venga, perfecto, tomemos un café, hagamos algo, preséntame al otro y las cosas pasan. Entonces lo que sí que creo es que soy optimista, pero que en el fondo vamos a tener que seleccionar. Los que tengan ganas de hacer, estén dispuestos, tengan una visión abierta a las cosas, bienvenidos sean, encontrarán muchísima gente dispuesta a ayudar, a encontrar soluciones, a buscar el camino para que las cosas pasen. Y los demás, pues mira, se quedarán rezagados y no sé, a un cierto punto tendrán que espabilar solos, no lo sé. Gracias María. Marc. Bueno, yo quizás en este debate he sido muy optimista y quizás a veces un poco utópico. Yo creo que, claro, hay cosas que hacer y si me preguntas por la motivación, yo diría que primero tenemos que dejar a desmotivar. En general, solamente 30%, si es mucho, de los trabajadores y empleados van con gusto al trabajo y no les podemos exigir de hacer algo por el medio ambiente si no les tratamos bien en su puesto de trabajo. Es una tremenda contradicción y yo creo que es una fuente, una causa de por qué en estos ámbitos no avanzamos. Entonces, sí, realmente hablamos de un cambio de modelo, hay que humanizar mucho y más rápido. Y sí, por un lado, yo confío en las cualidades humanas en esto, pero como dice María, algunos tienen que tirar el carro y estadísticamente son solo 15% de la población humana que realmente son takers, que realmente no tienen interés de beneficiar al otro. O sea, que se quieren quedar con el beneficio solo ellos. Los otros son cooperadores
la mayoría, y hay un 15% de donadores, o sea, givers, que dan y no necesitan una recompensa. Eso es quizás una visión otra vez positiva, pero quizás con esto concluyo mi parte. Bueno, muchas gracias y aprovecho de comentar, ¿no? Mireia Quiñones dice, comparto el argumento de Marc, gracias. Martí dice, felicidades, una hora para nuevas miradas, salud para todos. Selene dice, creo que no es incompatible hablar de empresa y seres humanos, más ahora de acuerdo a la situación que estamos viviendo en esta pandemia. Ya es hora de crear una nueva manera de formar a los empresarios, es decir, que adquieran capacidad prosocial y que se interesen en serio también los gobiernos para realmente lograr un cambio real. Cecilia Brando, cierto, hay que hacer que las cosas pasen. Luego teníamos también a América Jara, que se me perdió el comentario, de México, con quien hemos colaborado y hemos trabajado en el proyecto Spring, y no encuentro tu comentario porque no lo encuentro, pero lo leí. Espera, bueno, un saludo a América, es que estoy con dos pantallas, pero luego te lo podemos contestar por el chat, ¿sí? Y muchas gracias a los tres, de verdad, sobre todo porque hay un montón de cosas que se han dicho, ¿no? Bueno, aparece un comentario de Iván Arana, de Colombia, interesante y necesario espacio de reflexión. Comparto la idea de que las evidencias indican que hay mucho por hacer, es necesario cambiar en lo personal, en las comunidades de prosocialidad y en general en las estructuras sociales. Ana Luz Olivares, lo que dice Marc es muy cierto. Bueno, si hay comentarios y luego, si es que tienen Facebook y no es demasiado antiguo para ustedes, porque ya le pregunté a mis alumnas si tenían Facebook y ya no tienen Facebook. Por lo tanto, si tienen Facebook, pueden aprovechar de comentar a las personas. Y yo me quedo con un par de cositas un poco para cerrar. Uno que lo que aparentemente es barato es que alguien lo está pagando, ¿no? Después, que el espacio laboral de la empresa puede ser un espacio de reconciliación. Esto me pareció muy, muy potente. Que el lugar de trabajo también puede ser un espacio para construir un mundo mejor. Y por último, me quedo con que los conversos son las personas con las que primero podemos trabajar. Los escépticos quizás no perdemos tiempo ahora porque hay que ir rápido, ellos ya se espabilarán, como decía María, y los dudosos quizás tienen una oportunidad de comprender que hay otras maneras de trabajar, de hacer empresa y de ser eficiente. Dicho esto, ya cerramos. Les agradezco muchísimo este ratito tan bonito que hemos pasado. Les mando un abrazo a los tres y bueno, luego estará esto disponible en YouTube y quedará disponible aquí. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, Pilar, y bueno, gracias María y Marc por la discusión. Igualmente. Interesante. Un gusto. Bien. Gracias. Hasta Un la abrazo, próxima. adiós.